Empezaré pues hablando de algunos rasgos generales, ¿no? Pues que podemos discutir entre nosotros. Aquí se suele hablar de que la literatura marroquí-hispana es una neoliteratura actual en el actual paisaje de las letras hispánicas. Tiene un estatuto afín y diferenciado en textualidad y evolución a la otra hispanofonía global, pues me refiero a las otras literaturas hispánicas no pertenecientes al mundo hispánico, pues eso, literatura guinea ecuatorial, literatura filipina, literatura hispana en Estados Unidos y algunas literaturas africanas que se dan en Túnez, en Camerún y también Costa de Marfil. Pues una literatura, pues eso, desterritorializada, pues minoritaria y doblemente marginal, sobre todo, esa doble marginalidad con respecto a la literatura nacional marroquí y también con respecto a la literatura, digamos, hispánica, al canon hispánico. También está pues una literatura que todavía está en fase de gestación y con futuro además incierto, y por lo tanto pues hablar ahora, pues como se vino haciendo desde hace tiempo de generaciones, fundadores, creadores, yo pienso que todavía es prematuro, no es precoz, es prematuro porque todavía está en fase de gestación y no sabemos si seguirá o no. Pues ya, yo pienso que es eso, esa característica es propia de la literatura marroquí española, está en gestación y con futuro incierto. La autoría general es, pues, los autores proceden del mundo académico, con algunas excepciones de autores que pertenecen a profesiones liberales, como pues eso, son muy raros, no son 3 o 4 nombres, pero en general la mayoría procede del mundo de la universidad y también de los profesores de secundaria. Pues se escribe en español porque se considera como una lengua familiar y aparte de eso una seña de identidad de resistencia contra la francofonía, la marginación en la zona norte, ¿no? Aparte de que hay otros que lo hacen por razones como lengua profesional y además desde la libertad. Y digo pues lengua familiar porque hay algunos que dicen que tienen descendencia morisca, pues parece como si fuera su lengua, digamos, familiar, ¿no? Lo hace sobre todo por Megara y también Ibn Hakim, si podemos considerar Ibn Hakim como escritor, ¿no?, de ficciones. También hay una cierta incompletud sistemática, pues no tenemos, sobre todo a nivel de género, porque drama no tenemos, aparte de 4 textos. Y últimamente se ha publicado el 5º texto dramático por un escritor que escribió en francés, pero últimamente ya se emitió a escribir en español, que era Rashid Montazar. Luego, pues también una incompletud también de recepción, porque es una literatura inaccesible, pues, sobre todo la publicada aquí en Marruecos, que se vino publicando desde los años 80, ¿no? Y además es escasa distribución, si es que existe esta distribución, que no se distribuye, ¿no? También pues domina la autoedición casi, no son estadísticas fiables, pero en todo caso yo contemplo, pues digo que casi 80-90% son obras hechas en concepto de autoedición. Pues se hace la edición clásica, pues que el autor se autoedita, pero también hay una edición camuflada, es el autor que hace todo, pero a base de una subvención estatal o institucional. Y luego, pues últimamente está de moda la edición digital, ¿no? Ahora que es muy fácil, todo el mundo publica, ¿no? Y por eso traigo a colación la famosa frase de Sibario, que resume la situación esa editorial dice: yo escribo, imprimo y vendo. Entonces, se tiene en sí toda la logística eso de... Pues si quisiéramos dar un balance general de todo lo que se ha publicado, estas cifras dotan de hace 2 años, pueden cambiar, pero en todo caso resumen en general estadísticamente lo que se ha publicado en términos, digamos, en términos matemáticos de la literatura. Tenemos actualmente 16, son casi 18 ahora, pues sí, 16 antologías dedicadas parcial totalmente pues al tema, siendo la última... Ahora no es la última, Letras Marruecas 2, porque últimamente se han publicado otras, pero esta es más dedicada a eso de don Cristian Ricci, ¿no?, que está con nosotros. Tenemos casi un total de 125 obras físicas, ¿no?, repartidas entre poesía, 53 poemarios, narrativa tenemos 68,
de novela y también de narrativa breve, pero domina más el relato breve. Y en drama tenemos casi 4 textos teatrales, al que se añade el último libro al que me he hecho referencia, de las son 5, ¿no? Pues los textos aparecidos, también hay textos aparecidos en publicaciones periódicas. Ahí tengo aquí tenéis una relación de las publicaciones pues, periódicas: Marruecos, Opinión Seminal, La Mañana del Sáhara, La Mañana, y luego las 3 Orías, que sigue todavía publicando hasta el día de hoy relatos, poemas en España. Pues tenemos actualmente, hablando de todos los escritores, hasta los que se consideran como de origen marroquí en España, pues casi 52, se puede redondear un poco nombres de autores y autoras. 41 son hombres y 11 mujeres, ¿no? Son originarios en general del norte del país, Ceuta y Melilla, pero va habiendo excepciones. Algunos nombres, pues este señor, que vienen de zonas no históricamente relacionadas con la presencia, la colonización española. Esta Tesi, Deudi, el Gamun. Últimamente están apareciendo otros nombres, incluso pues algunos autores que hablan de que el hispanismo no existe en el norte de Marruecos, sino existe en el sur. No sé, lo dice Mgara, no sé si con razón o no. Y están apareciendo además otros nombres que escriben desde el Marruecos que nunca tuve históricamente. Pues ahí todavía últimamente están saliendo jóvenes autores, pues Rashid Montasa, Ahmed El Ghazal, pues a lo mejor sí, Bleyesi, pues está intentando eso. Pues hay una escasa presencia de autores del sur, a pesar de que el sur era también otra colonia española, pero pues hay escasa, sobre todo desde Ifni y Sáhara. El único que escribe en español es Basir Tjil, pero sí que habría que abrir paréntesis de que existe otra literatura que se llama Sahrawi, que está en los campamentos de Tinduf, que tiene otra historia, es otra literatura que aquí no se menciona, pero existe como tal, escrita por saharauis, ¿no? Pues aquí pues voy a tratar otro tema, que he intentado seleccionar algunos temas que son todavía polémicos, ¿no? Y es lo de la denominación, porque hay una confusión de nomenclatura, ¿no? Todo el mundo utiliza términos distintos, ¿no? Aquí tenéis toda una cáfila de apelaciones, ¿no? Literatura marroquí en español, literatura marroquí en castellano, escritura marroquí en lengua española, literatura hispano-magrebí, literatura hispano-marroquí, literatura periférica, fronteriza en castellano, catalán, literatura hispanófona, literatura transhispánica. Así que tenemos toda una serie de denominaciones, pues, y hay pues digamos un caos en ese sentido, que habría que poner un poco de orden e intentar pues buscar una denominación que sea más adaptada a la realidad, más clara conceptualmente, ¿no? Solamente para debatir un poco sobre denominaciones, aquí me refiero a las 2 que me parecen las que plantean más debate, ¿no? La de literatura hispano-marroquí, también hispano-magrebí. En mi punto de vista, porque la denominación hispano-magrebí la hicieron Saria, Aziz, Mgara y Limani en el libro ese de La calle del agua. Yo pienso que en las formas híbridas, en mi punto de vista, pues a lo mejor lo podemos debatir, pues excluyen hasta la morfología de la palabra, pues tiene cosa, porque hispano-magrebí, porque magrebí-hispano, porque eso, pues ahí plantea un problema pues conceptual, incluso ideológico y cultural. Hispano-magrebí pues es una concepción general que abarca todo pues en ese sentido pienso que confunde diversas literaturas con evolución y estatus diferentes. Se confunde con, digo aquí literaturas con evolución porque la única literatura que tiene historia es la marroquí, pero en Túnez apenas empieza. Son 3 o 4 autores que empiezan y escriben. En Argelia 2 o 3 obras, por lo tanto, pues habla hispano-magrebí, claro, porque la única literatura que tiene historia es la literatura marroquí, ¿no? Esa generalización pues plantea problemas. Además, esta apelación hispano-marroquí, hispano-magrebí se confunde con, además, a veces, la gente que no conoce la situación y todo eso, se confunde con literatura hispano escrita sobre Marruecos. Por cierto, algunos autores confunden eso.
Pues además tiene una connotación ideológica en mi punto de vista, porque hace conceptualmente remitir al concepto del Andalus de convivencia idealizado. Hay una justificación colonial, porque hispano-magrebí se confunde con hispano-árabe, con andalusí, hispano-marroquí, hispano-africana, y lo más importante es que hispano-magrebí hace referencia, queramos o no, pues ideológicamente a la connotación colonial que tenía en la época colonial la hermandad hispano-árabe, ¿no? Porque dice hispano-marroquí, hispano-árabe, ahí hay una connotación ideológica que incluso parece que es así, pues, así que tiene esa connotación, porque nada más dice hispano-marroquí, hispano-magrebí, pues salta a la vista esa implicación ideológica que hay en la... Pues. También hay, pues, hay unos que hablan de literatura marroquí, hispanófona, pues la hispanofonía y también la transhispanidad de la que habla Masmoudi y la hispanofonía de la que se habla en Estados Unidos, hablando de las literaturas escritas en español, pues son conceptos todavía poco claros, ¿no? Desde luego, pues están en fase de debate, ¿no? Todavía habría que afinar. Y eso, pues, podrían ser una denominación aceptable sobre esta literatura, pero todavía habría que afinar más conceptualmente estas apelaciones, ¿no? Pues la hispanofonía es solo una apelación, yo pienso, para referirse al nuevo fenómeno de las literaturas actuales escritas en países que no tienen como lengua oficial español, literatura de Guinea Ecuatorial, literatura filipina, literatura marroquí, también literatura escrita en Estados Unidos. Yo pienso que la apelación que sería, pues, que desde el hispanismo marroquí hemos venido utilizando es la literatura marroquí en lengua española. Yo pienso que hasta el momento es la más clara, adaptada a la realidad, no tiene connotaciones ideológicas, es una literatura escrita, hace referencia a la literatura escrita por marroquíes, tanto dentro o fuera de Marruecos, ¿no? Aquí se puede debatir también el concepto. El lugar y objeto de iniciación es Marruecos, y la realidad marroquí, tanto jugando con un local universal. La lengua escritura es la lengua española en el sentido de Dray, ese carácter transhispánico. No se debe confundir con literatura española escrita sobre Marruecos, porque es una narrativa distinta que nada tiene que ver con eso. Y se excluyen las literaturas, yo lo hago así, pues no sé si con razón o no, pues la literatura de inmigrantes de origen marroquí sefardí. Yo creo que estas literaturas son especiales y se tienen que enmarcar dentro de otra apelación, ¿no? Yo pienso que la literatura escrita por españoles, catalanes o no, de origen marroquí, es una literatura española y que se debe embarcar dentro de la literatura española, y por lo tanto de marroquí no tiene más que el origen. Igual pasa con la literatura Le Beurre en Francia, pero ahora pues nadie dice que la literatura Le Beurre es una literatura argelina, que es literatura francesa. Desde luego, pues yo pienso que la literatura escrita por, digamos, españoles, migrantes de origen marroquí es literatura, digamos, que pertenece a la literatura española. Paso pues a otra pregunta, si queréis, pues no sé cómo voy de tiempo, ¿no? El origen, pues se habla del origen colonial. Aquí hago una pregunta, hablar si la literatura marroquí es de origen colonial o no. Pues hay unos que hablan de origen precolonial, haciendo referencia al texto ese del Hassan Melnoun, cartas marrón, un supuesto no sé, autor de dudoso origen marroquí, ¿no? Pues, y también hay otros que hablan de configuración colonial, pues se citan estos tres textos, ¿no? El poema La Luna de Abdeslam Grifti, pues, que escribió este poema y desapareció, no sabemos nada de él. No sé si es marroquí o no, porque pues, nunca escribió más después de eso. También se habla de Rihla por Andalucía de Ibn Hakim. Y también el caso de Mohamed Sabah, que escribió pues, 2 libros y más, que son traducciones, ¿no? Yo pienso que no podemos hablar de generaciones en la literatura marroquí o española, no se puede hablar de fundadores, progenitores ni de epígonos, porque es una literatura que está todavía en creación. De luego es prematuro hablar de eso. Pues en esta pues, se confunde entre literatura y escritura, hay poca consideración del aspecto estético literario, ¿no? Digo que los primeros atisbos literarios coloniales, en mi punto de vista, aparte pues eso son estos 2 cuentos, la proscrita de Al-Khatib y también Zulija de Tmsamani, ¿no? Que apareció en Kitama.
son los únicos que aparecieron en una publicación periódica esencialmente literaria dirigida por una poetisa entusiasta y de fuste como Tina Mercader, los únicos, insisto, por énfasis repetitiva, que tienen ficción propiamente dicha y cumplen no sin maestría pues, con los requisitos del carácter narrativo, una prosa ágil, pretórica de vitalidad de metáfora, aciertan a hacer una representación a veces verosímil y costumbrista, a veces crítica de la compleja, contradictoria sociedad marroquí entonces. Pues nada, yo pienso que la configuración real de la literatura es postcolonial, con primeros textos embrionarios, los dos al que hago referencia, algunos otros más. Las obras fundacionales aparecen en los años 80 y 90, pues Tetuán de Sajur, luego los recuerdos, la novela Recuerdos de Don Alberto de Idriss Deibat. Los creadores de la literatura empiezan a publicar, sobre todo, y a continuar publicando a finales de los 90 y del 2000, no. Aquí hay una cáfila de nombres, pues, que se pueden citar otros, ¿no? Que son los primeros, son los creadores de la literatura marroquí española. Pues, los otros ya pues, escribieron poco y por lo tanto esa generación que empieza a partir de los años, a finales de los años 80 y luego a principios de los 2000 son los que están intentando crear esa literatura marroquí en lengua española. Digo, los dos textos anteriores deberían, en perspectiva histórica, formar parte de cualquier manual de antología que se hace al respecto. Bueno, su exclusión por cualquier parámetro que fuese sería un acto injusto en la historia literaria. Pues nada, aquí tengo algunos argumentos para justificar la poscolonialidad. Pues, por cierto, que en España, en la época colonial, no hubo interés en fomentar una literatura marroquí en lengua española. Pues España quería fomentar una élite de hispanófona que no fuera la de los notables, solamente eso. Además del Premio de África que se convocó casi al final, en los años 50, fue creado pues, para marroquíes españoles, ¿no? Los españoles en español, a los marroquíes en árabe. Por lo tanto, no se permitía, no se quería fomentar la existencia de una literatura marroquí escrita en español, porque se pensaba que los marroquíes tenían que escribir en español. Por lo tanto, porque claro, eso se hace por razones coloniales, de justificación colonial, pues se quería mantener esa relación de oposición entre colonizador y colonizado, por eso pienso que es una negación, de hecho, de la hermandad hispano-marroquí que se pregonaba entonces a escala oficial, ¿no? Porque se hablaba de eso, pero no se quería fomentar esa literatura escrita en español, porque se quería que los españoles son los que tenían que escribir en español y los árabes tenían que escribir en árabe, ¿no? Pues se pensaba que el protegido era menor de edad, debería estar en situación de inferioridad por estar todavía no apto para la civilización, y por lo tanto la literatura que se vinculaba a lo marroquí era la literatura de tradición popular, pues por eso pues se fomentaba su traducción, además y su estudio, ¿no? En aquel entonces, en la época colonial, la novelística marroquí, la que se hablaba, se refería mecánicamente a la narración popular, ¿no? Por lo tanto, pues, en aquel entonces no se contemplaba la existencia de una ficción en español en Marruecos. En temática, pues aquí, pues, en general, a nivel estético, domina. Yo siempre hablo, cuando hablo de teatro marroquí, hablo de la narrativa, ¿no? Yo no hablo de la poesía porque no tengo conocimiento de causa, por lo tanto, hablo solamente de la narrativa, ¿no? Esa es la temática. Pues una estética realista, pues algo normal en una literatura que está todavía en proceso de construcción. Existe un realismo costumbrista, casi auto-orientalista, tipo Sibarri. Hay un realismo crítico que se hace eco de Marruecos problemático, pues en los mejores autores que ahora que escriben, sobre todo ficciones, prosa. Incluso hay un realismo sucio, pues tipo que se nota sobre todo en Boisfred Gabi y también La Esire. Hay una cierta experimentación formal, el uso de las tres voces narrativas, ¿no? El flujo de la conciencia, la mezcla de géneros, cierta literatura. Hay mucha ironía e humor en autores como Araro, La Esire, el Harti, el Gamón, sobre todo en narrativa. En cuanto a temática, pues se tratan todos los problemas que aquejan la sociedad marroquí, ¿no? La inmigración, la corrupción social y política, la superstición, la situación de la mujer entre sumisión y liberación, la misoginia, machismo tanto mental como en el espacio público,
las hispano-marroquíes transmediterráneas, pues la peculiaridad institucional y social, situaciones políticas de represión, al-Ándalus, nostalgias coloniales, sexo, relaciones extramatrimoniales, incluso homosexuales y lesbianas. Pues termino con una propuesta de tipología, pues sobre todo hablando siempre de narrativa. Pues por cierto, no existe el concepto de generación en literatura marroquí en lengua española. No hay suficiente convergencia estética e ideológica como para hablar de supuestos credos y diarios que reflejan determinada sensibilidad literaria, pero sí que tenemos individualidades que tienen su identidad, digamos, peculiar, que a veces es resbaladiza, volátil y cambia de ficción a otra. Hay una aparente homogeneidad que encierra mucha divergencia en el enfoque ideológico, la perspectiva y todo. Y si quisiéramos resumir, pienso que existen 6 registros narrativos diferenciados, y siempre hablo de narrativa, ¿verdad? Que podrían considerarse como formas distintas de hacer ficciones, enfocar la realidad marroquí. Pues está Sibari, que escribe una escritura naif, ¿no? A escala textual, pues en la lengua, la composición, la edición narrativa, pues intertextual, se inspira en literatura popular, chistes orales, folclore, y pues hay una especie de primitivismo literario basado en la mimesis de la realidad costumbrista del país, así como en la reproducción bruta en bruto de las formas más simples del imaginario popular oral. Se consagran los moldes más tradicionales del contar, los personajes son tan planos, no existe caracterización de personajes, la creación de los mundos posibles es pobre, casi light en clave intelectual e ideológica, no hay problematización de la realidad, ¿no? E incluso hay nostalgias coloniales. También el segundo registro es Araro, es el escritor más posmoderno, digamos, en la literatura marroquí en lengua española. Pues es un autor sin obra, tiene 7 relatos, ¿no?, publicados. Pues su literatura, como bien afirma Ricci, puede tratar de tú a tú a la producción peninsular de manera honesta y que está a veces brillante, incluso con carácter literatura universal. Hay una asepsia al exotismo indigenista, los decorados exóticos. Hay mucha creatividad verbal y lingüística, ¿no?, en el aspecto léxico y también sintáctico, fraseológico. Pues hay un humor trascendental que se destila entre líneas y con maestría. Pues su obra es por eso una especie de tragicomedia que, uniendo gravedad con jocosidad, hace amena la lectura. Pues un contenido esencialmente metatextual y metaliterario, consiste en hablar de la literatura misma, cuestionarse, someterse a análisis, reflexión en un discurso especular infinitamente diseminado por textos distintos, apócrifos, relecturas, desolamientos de narradores, autores, etcétera, tipo por una literatura que se muerde la cola, una metaliteratura que convierte el significante en objeto de discurso, cuya finalidad es la búsqueda constante de los signos, la reflexión sobre los mismos y la realidad de la simbiosis. A fin de cuentas, es otra vez se lucha en perspectiva ontológica contra el tiempo y la muerte. Pues aquí paso a otro registro, que es de Ubali, que es el único que hace género negro. Tiene 3 obras, ¿no? Se caracteriza por 4 puntos fundamentales, ¿no? Una lengua pues muy literaria, un código narrativo basado en cierto suspense y misterio que se resuelve, aunque siempre al final con sorpresa, un mundo inventivo dominado por el sexo, la violencia y el terror, un conjunto que se enmarca dentro de un trasfondo ora etnográfico con tendencia a lo exótico, ora social, una vez es marcado acento crítico, amén, de la exaltación sensual del cuerpo femenino. Esto es el cuarto, digamos, estilo, es la estética realista, que oscila entre crítica social y experimentación formal. Se da en pocos autores, los mejores en creatividad formal y personalidad retórica, siempre hablando de la narrativa. Pertenece particularmente a la narrativa breve de Araro, el Gamoun, la Shiri y el Harti. A ellos se añade también la novelística de Bouis Fergad. Rehuye el anterior exotismo y memético, simplón, retoma mucho los topos temáticos de las letras marroquíes en español. Hay un pensamiento crítico, se articula sobre la puesta en cuestión de las coordenadas tanto orientales como occidentales, una crítica intelectual con ironía de fino calado y humor del sistema social, político imperante, pues
y también se pone en cuestión cuántos tabúes que se empiecen a la sociedad a encubrir, pero que se afloran en la literatura, y la literatura pone de realce. Existe en paralelo una significativa voluntad de los autores en impostar forma contenido en la praxis de la escritura, solamente factible en la literatura tanto de fusta universal, su mundo posible, pues la vehiculan mediante la experimentación formal, haciendo uso de los constructos modernos de composición narrativa, tanto en lengua como en enunciación y composición estructural, propios del canon occidental, pero sin dar la espalda a las fórmulas tradicionales de la cultura popular. Pues aquí tenéis ejemplo de textos, por ejemplo, la higuera del Gamún, con ejemplo de Ebra, y también la novela de Deudi, El diablo de Udis. Termino con el penúltimo registro, que es Ahmed Mgara. Hace un tipo de prosa poética especial. Es una prosa hecho verso libre. Sus textos son poemas en prosa, con ritmo interno, no todos, algunos, que son, pues el lenguaje se elabora, como dice aquí en Seri, con el ímpetu de un artesano que crea una fiesta de palabras. El autor tiene ese sello peculiar en virtud de la expresividad artística que lo informa, cierta metáfora, cierta musicalidad, ¿no? Hay cierta creatividad lingüística que consiste en hacer uso de arcaísmo y también crear algunas palabras nuevas. Hay pues temáticamente una especie de tetuanismo o tetuanomanía, pues tetuano-andalusí, y también su relación con el andaluz se convierte en el tema esencial de su prosa, ¿no? Su obra es una oda dedicada casi a Tetuán. Desde la memoria, pues conjugando presente y pasado, Mgara celebra con nostalgia el Tetuán colonial del pasado, de su infancia, sobre todo la vida en Andalusí, pues Río Martín, pues todo lo que tenga con Tetuán. Pero también esa oda pues se hace desde una elegía, pues contemplando, describiendo, lamentando con angustia el proceso de degradación que sufre la ciudad, y notamos que existe una especie de sentimentalidad andalusista que le ayuda al autor a celebrar el Tetuán y también a expresar su fascinación, amor al Andalus. Luego paso al último registro, siempre hablando de narrativa, ¿no? Tenemos la microficción, que se da en dos autores, pues Aziz Amhajur y también Mustafa Handar. Solamente para citar un ejemplo de Aziz, pues la obra de Aziz, pues yo la resumo generalmente así en breve en cuatro aspectos. Hay una dualidad estructural en los microrelatos, con una parte narrativa, otra reflexiva. La más importante, las reflexiones finales, es su nota original, en su mayoría inferencias intelectuales y sutiles en que se reflexiona sobre la vida, la injusticia, el amor, la política. Hay un dominio de un narrador omnisciente, se inspira en las formas más vivas y espontáneas de la tradición popular. La diversidad de fuentes utilizadas pues, se inspira en historia, política, mitología, etcétera, que desemboca en una considerable hibridación de discursos, y hay cierto valor lúdico, una especie de ingeniosidad light y sencilla, pero creadora de placer y aportadora de valor estético, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de microrelatos. Aquí, sí, don Manuel, la vida es un soneto. ¿Qué soneto es la vida, no? Pues, y aquí también pues un microrelato pues muy lúdico, que juega con pues el Andalus, Gala, Antonio Gala y todo eso. Es un ejemplo que pues eso he querido en general pues resumir en breve pues lo que es los problemas que hay, los aspectos que tiene la literatura marroquí española. Así que hay otros aspectos más que tienen que ver con las antologías, la edición, de todo eso, que no he podido abarcar aquí, pero en todo caso solamente presento eso pues para dar esa visión panorámica sobre la actual literatura marroquí. Y gracias por vuestra atención.